Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de En Primera Persona. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial con un invitado de primer nivel. Vamos a estar hablando de temas súper relevantes, por lo que vale la pena escuchar el capítulo completo. Vamos a hablar de derechos humanos, de conocimiento, empoderamiento, en términos de la salud, que todos los que estamos aquí no estamos exentos de padecer algún padecimiento o alguna condición de salud. Y para ello me acompaña el día de hoy Luis Adrián Quirós, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por estar en este espacio, Luis Adrián. No, de verdad, siempre hay que es importante compartir lo que uno, lo que sabe uno, aunque sea poquito, pero es importante compartirlo. Bueno, me parece que poquito es mucho más bien lo que sabes. Eres un gran experto en este tema y me gustaría dejarte a ti, si te pudieras presentar como si fuera especie de un tweet. Si nos puedes presentar tú quién eres. Para quienes no te conocen en el mundo de la salud te conocemos perfectamente, pero para quien no. Yo soy una persona muy irreverente, soy un ser humano muy común y poco ortodoxo, diría yo. Desde niño me enseñaron a cuestionar todo lo que yo podía ver, a nunca quedarme callado, y eso me ha traído buenas cosas y cosas que me hacen aprender cada día más, y siempre pienso lo que digo, nunca me quedo callado con nada. Todo el mundo asume que por no ser políticamente correcto, entonces ya eres un problema. Entonces, creo que cabe entre los 140 caracteres. Para muchos soy un problema por decir lo que pienso. Oye, pero me parece súper relevante cultivar desde temprana edad esta mentalidad cuestionadora para justo poner filtros, cuestionar y no quedarnos con las primeras cosas que nos vienen entrando y la primera información que se nos presenta. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que mis papás fueron como exactos en cómo nos educaron. Nunca fuimos al mismo colegio los tres, fuimos a diferentes, porque justo no se quería que uno fuera la referencia del otro. No somos una familia muégano, y yo no lo quiero ser, porque no, la familia se construye. Y siempre me enseñaron a cuestionar, y tuve maestros desde la primaria que siempre era, ¿por qué el maestro tiene que tener siempre la verdad? Entonces, demuéstrame que yo también puedo tener una verdad distinta, pero ahora me lo justificas. Ujú. Y entonces era un niño problema para muchos, y para otros era especial. Aparte, pues decían que tenía TDA. Ok. Entonces, crecí con ese binomio de ser hiperactivo, hiperkinético, y para muchos, te repito, era un problema que a la fecha sigo arrastrando, lo cual a mí me gusta ser como soy. Por supuesto. Oye, ¿y te acuerdas de alguna anécdota o de alguna experiencia que haya sido muy marcada en tu infancia, Pero por adolescencia? supuesto, en mi colegio yo soy el artífice de que no existiera misa de graduación. Bien. Porque la salud la educación en este país es laica. Ujú. ¿Por qué tenemos que ir a una iglesia a dar gracias de qué? Claro. Entonces, no tenemos foto grupal y nunca fuimos a misa. Rompiste completamente el estereotipo. Sí, claro, hice un paro en la escuela porque teníamos que tener misa. Si la educación era laica, ¿por qué teníamos que estar ahí? Claro. Claro. Y fue muy relevante porque somos la única generación que no se reúnen entre todos. Que yo siempre he visto que es algo absurdo, porque puedes tener amigos, puedes generar vínculos, pero esos se van a ir rompiendo y se van a ir construyendo con el paso del tiempo. Unos se van a fortalecer, otros no. Pero queremos arrastrar con historias y a veces queremos vivir siempre en el pasado. Claro, y qué importante es irse deconstruyendo, construyendo. Totalmente. Y esto, como seres humanos, creo que al final del día nos trae algunos problemas que vamos arrastrando en nuestras vidas.
Y yo creo que tenemos que romper con esos procesos. Y los has roto. Muchas veces. ¿Qué otro también en la secundaria, en segundo año? Un grupo de compañeros nos pusimos a revisar el por qué los prefectos nos tenían por qué castigar. Entonces hicimos una comisión para vigilar el actuar de los prefectos. Bien. Y de nueva cuenta en tercer año, ¿por qué teníamos que tener una misa? Y entonces no tuvimos ningún tipo de misa porque la educación es laica, sea pública o privada. Claro. Y es un pensamiento, y más que un pensamiento, un acto sumamente revolucionario, ¿no? El cultivar el pensamiento. Pues yo no digo que sea revolucionario, está ahí la ley. Uh-huh. Y de alguna manera, mis papás siempre trabajaron y siempre quisieron que cada uno fuera feliz en lo que hacía. Yo les planteé a los 8 años, conocí en la primaria donde iba, a un amigo que en ese momento era mi mejor amigo, y él iba a un grupo que se llamaba Los Pioneros, que nos reuníamos aquí muy cerquita en el Parque España. Esta colonia para mí es relevante, porque cuando a mí me invita a participar en Los Pioneros, que Los Pioneros era la organización en el Estado soviético de la infancia del Partido Comunista. Okay. Aquí era exactamente igual, era la infancia de los hijos de los miembros del Partido Comunista. Okay. Y cuando yo ingreso a Los Pioneros, me encuentro que no era el único con antenitas verdes, porque había muchos que pensábamos igual. Y en Los Pioneros está Martí Batres y un montón de gente destacada hoy en día de la política. Y fue interesante porque eso me ayudó a conectar con otro mundo, con un mundo muy político. Uh-huh. Amigos míos era Valentín Campa, Eberto Castillo, Arnoldo Martínez, con el que me llevaba muy bien porque los hijos de su pareja, que era Marta Ricancés, nos llevábamos y éramos súper cuates. Entonces, ese era mi núcleo con el que yo me desenvolvía, de un pensamiento mucho más crítico, revolucionario, si lo querés ver desde esa parte. Y mis papás nunca cuestionaron, porque yo era feliz y me desenvolvía como niño. Claro, en ese ambiente me imagino que se propagaba mucho el tema del libre pensamiento. Los derechos humanos. De hecho, participamos desde la Unión Nacional Infantil, que así se llamaba, el grupo de pioneros aquí en México, en el discurso de la construcción de los derechos de las niñas y de los niños por ahí de los años 70. Y desde entonces el tema de derechos siempre fue una palabra que me acompañó por el resto de mi vida hasta el día de hoy, y que te hace defenderlo de una manera distinta, te hace comprenderlos, pero sobre todo entiendes por qué es importante hablar de derechos siempre. ¿Por qué es importante? Porque es justo lo que tenemos como ciudadanos, poder garantizar que el Estado pueda garantizar estos derechos. Y entre más temprano, mucho mejor, ¿no? Sí, por eso te digo, yo creo que yo digo que siempre agradecí, y esto que voy a decir ya me provocó una ruptura muy grande en su momento. Mi papá decía que el Chavo del Ocho era para idiotas. Ok, interesante escuchar eso. Y entonces, una vez lo externé, y siempre asumo la consecuencia de mis palabras. Y en el caso de los compañeros de Brasil, pues resulta que es todo un ícono. Sí. Y bueno, fue una ruptura compleja, y el que entendieran por qué yo hacía esa aseveración, y porque en efecto, porque te enseñaban una dinámica donde siempre había que pegarle al pobrecito niño pobre, el niño pobre que nunca tuvo oportunidades, la vieja fea que siempre mal encarada, y estereotipos que hoy en día se convierten en actos discriminatorios. Eso sí. Por eso que aportaba. O sea, no dudo que pudiera tener una vis cómica y que un humor distinta, pero lo que enseñaba era reforzar justamente estos estereotipos que hoy en día los tenemos marcados al 100%. Y todos somos agentes discriminadores. Sin duda, y que esto se normalizó quizás durante Se ha normalizado y se sigue normalizando. Todavía. Entonces creo que me enseñaron a mí a hacer de una manera distinta,
Y eso me ayudó a poder entender desde otros ámbitos el cómo podía pensar. Siempre me cuestioné el por qué yo tenía que ir a la iglesia. Entonces yo decidí que no iba a ir nunca más a una iglesia porque yo no lo había hecho y había sido una transmisión de costumbres el que seas católico, cuando a mí nadie me preguntó si quería yo ser bautizado o no. Claro. Entonces siempre fui eh, un ser complejo y sigo siendo un ser complejo. Pero qué rico el tener esta chispa de poder buscar las preguntas. Hace poquito reflexionaba con un amigo y le decía, he llegado después de tanto tiempo, antes no me cuestionaba quizás tanto como ahora y llegaba a la deducción de qué importantes son más que las respuestas, las preguntas y cómo las planteas y a dónde te lleva y luego entonces ir buscando otra causa para ir cuestionando y así tratar de llegar a si existe una verdad última, ir hacia ella. Y esto también me llevó a tener y a formar una personalidad de siempre tratar de ser líder. Sí. Y de siempre hacer el típico que movía todo el salón, el típico que decía, nos saltamos una clase y nos saltábamos todos y todos entramos juntos porque todos somos parte de un salón. O sea, tiendo a ser líder siempre, hasta en la esquina haciendo borlote por las tortillas, por la fila de las tortillas, si alguien se mete. Y que en un espíritu de congruencia no eres el líder, imagino, que busca que te sigan porque tú lo dices, porque tú eres el líder, porque tú eres esa figura, sino, imagino, y aquí me gustaría más bien escucharte, que es por poner este chip también e insertarlo en las personas que te En que él siguen. cuestiona por qué te vas a meter a la fila si tenemos los demás tantas horas. Sí, completamente, Y entonces completamente. es empezar a mover un poco de conciencias. Y eso ha sido divertido en toda mi vida porque no estamos acostumbrados a ser así. Estamos acostumbrados siempre a quedarnos callados, a ser políticamente correctos, porque si no eres políticamente correcto, no entras dentro de una sociedad y entonces ya no eres bien. Claro, y ya vamos a llegar para allá, cómo es este movimiento de conciencia es lo que has trabajado, también los cuestionamientos, el ser políticamente correcto o no, iremos para allá deconstruyéndolo a lo largo de este capítulo, pero ¿cómo empiezas a correlacionarte desde ahí, desde esta perspectiva de formación, y luego cómo lo empiezas a llevar hacia la salud? ¿Qué pasó contigo? Pues pasan muchas cosas en ese ámbito. Me voy a la Unión Soviética, por allá me quedo algún tiempo y regreso a México y me doy cuenta que yo no encajaba ya en el partido por muchas situaciones, porque yo siempre he sabido que soy gay desde niño. A mí nunca me gustaron las niñas, a mí me gustaban los niños y me gustaba juntarme con los niños porque eran los que me gustaban. Entonces me daban flojera las niñas. Un pensamiento un poco misógino, a lo mejor. Pero a mí me gustaban los niños y por tal motivo tenía puros amiguitos que me gustaban. Y entonces para mí era mi mundo. Ujú. Y cuando yo regreso y me encuentro con un México distinto, yo ya no cabía en esa sociedad de un partido de izquierda homofóbico. Claro. Y entonces decido apartarme y empezar a construir mi vida como gay. Eh, yo les dije a mis papás que era gay a los 19 años. ¿Cómo fue para ti enfrentar ese momento? Yo siempre me río de la manera que fue tan oscura, que fue por amor, por güey. Pero siempre lo queremos enmascarar por ahí. Sí. Y conozco a alguien y se dieron muchas situaciones. Hay un enojo y de repente, ya sabes, la ruptura y el por qué viene tanto esta persona a la casa y demás. Y un día se me ocurre decirles, pues porque soy gay. Y entonces fue al psicólogo. Entonces fue para caminar como por 10 psicólogos hasta que el último dijo, a ver, aquí la bronca son tus papás, no tú. Sí, que me imagino que en ese contexto por la época, etcétera, era un poco como del, bueno, a ver si te compones, ¿no? A ver, yo creo que mis papás siempre lo supieron, pero era nada más reafirmar Ok. que yo se los dijera. Y ya después fue algo tan normal
que nunca hubo un comentario de quiero que te comportes con la familia y nunca lo he hecho. Ujú. Entonces, y como te repito, no somos una familia que sea nuclear, que tengamos que ir con las tías, las abuelitas. No, no. Más, yo te puedo decir que contadas veces he visto a mis primos con los que más tenemos relación. Son muy pocas las veces que nos vemos al año, extremadamente pocas. Entonces se agradece. Ujú. Porque entonces tú construyes una familia de una manera distinta, realmente con las personas que tú quieres Con- hacer convivencia. Claro. Eh, y decido, después de salir del closet, empezar a vivir una vida gay. Yo doy clases particulares de natación para bebés. Yo soy profesor de educación física con una especialidad en natación para bebés. Ok. Y nunca hubo un cuestionamiento del por qué ser gay. Solamente alguna ocasión la mamá de un alumno, yo traía una pulsera con la bandera gay, con la bandera LGBT, y me dijo, Luis, la pulsera que trae dicta algo sobre su forma de ser. Y mi respuesta fue, pues usted me contrató por lo que sé hacer, no porque si traigo una pulsera o si soy o dejo de ser. Entonces yo te pregunto a ti, ¿estás conforme con mi trabajo o no? Y me Claro. dijo, creo que me metí en un asunto donde a mí no me importa. Por supuesto. Por algo tengo 6 años que tú eres el profesor de mis hijas y yo no tengo que cuestionar ninguna Nada. situación más. Fin de la conversación. Claro. Fin. Claro. Pero qué importante es justo marcar un límite respecto de estos Totalmente. estigmas. Totalmente. Sobre la discriminación. Ujú. Y fue empezar a construir mi vida gay que yo nunca la había tenido, porque había sido una vida partidista, Ujú. había sido una vida, la cual nunca me arrepiento, porque creo que me dejó muchas enseñanzas. Siempre estas partes electorales para mí era muy divertido porque era salir a pintar las bardas, tener reuniones con los vecinos. Yo siempre milité en la colonia Roma Condesa, y entonces era sumamente interesante. Para mí era muy enriquecedor, políticamente hablando, y después marca mucho mi camino. A mí me diagnostican de VIH en el 2000 Ok. y en el contexto de vulnerabilidad que yo llego al hospital, llego muy fregado. Y siempre cuando tú llegas mal, lo último que quieres hablar es de derechos porque no sabes, porque estás en un contexto complicado de salud donde tu prioridad es otra. Y yo padezco una discriminación en el Seguro Social, en el Hospital de Infectología, porque decían que me estaba inventando las fiebres. Llegas por fiebre al Llego ya hospital con de un diagnóstico por parte de un médico particular Ok. que dice que yo tengo VIH, que tengo citomegalovirus, que es un virus que a las personas que tienen un sistema inmunológico inmunocomprometido, no nada más a las personas con VIH y que están pasando por la fase de SIDA, les ocurre, les pasa a los trasplantados, les pasa a las personas con insuficiencia renal, que tienen que tomar un medicamento como profilaxis para que no tengas ese virus. Todo mundo lo tenemos, pero se activa, por así decirlo, Ujú. en sistemas inmunológicos debilitados. Yo también tenía citomegalovirus, de hecho yo pierdo la visión del ojo izquierdo, y esto trae como consecuencia que las fiebres sean extremadamente altas. Estaba yo debutando con infección de VIH. El médico particular me dice, es necesario que te internes, y pues corre el infecto, yo tenía ya seguro social, y pues resulta que me dicen que no. Aún ya con un Sí, sí, diagnóstico, sí, sí, con sí. todo. Y entonces el médico decía que yo tenía y que fingía mis fiebres, que había hacer mención que desde niño a mí me enseñaron que si yo tenía una fiebre de más de 39 grados, había que bajarla ya, Claro. porque me convulsiono con fiebres de 40. Ujú. Aquí hay un dato que se me olvidó comentar. Tuve un médico pediatra que para mí fue el artífice también de cómo poder mejorar esta relación con los médicos. Ok. El doctor Estañol era el típico doctor de la colonia, donde tú llegabas a su consultorio y siempre te sentaba a ti frente a él y tus papás atrás. Y siempre sacaba una cartulina y te explicaba con palitos y bolitas lo que tú tenías. Didáctico. Y entonces tú decidías qué tratamiento ibas a tomar.
Ah, ¿de verdad? Si era pastillas, jarabe o inyecciones. Entonces, tú decidías cuál era la lógica. ¿Quieres hacerlo muy despacio? Tómate el jarabe. ¿Quieres hacerlo un poquito más rápido? Están las pastillas. ¿Y quieres aliviarte mucho más rápido? Las inyecciones. Tú decides. Oye, pero también qué revolucionario ponerte sobre la mesa diferentes cosas. ¿Por qué Uno, revolucionario? porque me refiero a revolucionario porque me remonto más o menos a esas épocas en el que el doctor, y me lo imagino, Es que hasta el día evidentemente de hoy no. sucede. El médico es impositivo, Exacto, hacia allá porque iba. nadie lo ha educado a comunicar. El Exacto, hacia médico allá sí era iba, vanguardista porque ¿qué hacía? Conectar a dos seres humanos. por supuesto. Independientemente del debate, lo que hacía era transmitir y entablar realmente lo Un- que habla el proceso de la comunicación, un emisor, un receptor y un mensaje. exacto. Se ayudaba de medios didácticos para hacerlo, sí, lo cual para mí marcó mi vida porque yo lo vi hasta que tuve los 30 años. Ujú. Hasta mis 30 años el doctor Estañol fue parte importante de mi vida. En este modelo, eso es lo que me parece muy vanguardista del doctor español, en este modelo de poder, uno, explicar de manera muy didáctica al paciente qué es, cuál es su condición de salud, cuáles son las terapias, las alternativas, porque digo, creo, y quizás aquí también es una etiqueta que está mal puesta, que hace mucha falta también eso de pronto en el sistema de salud, porque está sobrepasado Público-privado. en los Ojo, dos. ojo, es público y privado. Pero aquí hay un tema de que el médico no le enseñan a comunicar. Exacto. Y entonces desde ahí ya estamos mal, porque el médico siempre quiere imponer. Y no, discúlpame, pero no. Entonces, cuando te educan de una manera distinta, la única manera que yo siempre entendí era tener una relación con los médicos de esa manera. De diálogo. Cuando yo empiezo a tener a otros médicos, siempre ocurría lo mismo. Tuve también un psicólogo que era padre y fue también muy interesante porque él era exactamente igual. Entonces, con mi cabecita compleja y luego con este modelo de entender la salud de una manera distinta, salía de cualquier pacientito Ujú, común y corriente que ocurre que nos encontramos afuera de la calle, ¿no? ujú, ujú. Entonces esto marcó también mi vida. Entonces, por una parte, el tema del reconocimiento de los derechos, la Ujú, construcción del Estado de ser un ciudadano con derechos y obligaciones, y la otra que era el cómo me educaron en salud ujú. sin yo pedirlo, pero que estuvo ahí gracias al doctor Estañol y gracias a mis papás, que era el médico de cabecera de la familia. Claro, claro, claro. Y regreso al punto en el que llegas al hospital y sufres de esta... Sí, sufro de esta discriminación. Mi mamá también es una persona que nunca se queda callada y entonces le dice al doctor que está mal y dice, pues no lo podemos internar. Entonces, yo salgo del consultorio y me encuentro unas personas que en ese momento estaban ahí y me dicen que me podían ayudar, que si empezaron a preguntarme qué estaba pasando. eh, Esas personas trabajaban en una organización que se llamaba el FREMPAVI, que fue una organización ícono en América Latina, porque fue la organización que abandera el movimiento de VIH en México, los que logran el acceso a tratamientos gratuitos para todas las personas, trayendo los medicamentos que se estaban anunciando en el 96 en la conferencia de, de, de Montreal en Canadá, o de Ontario, no me acuerdo, y cierran Avenida Cuauhtémoc, y es interesante porque gracias a ellos tenemos acceso a medicamentos y el movimiento que México hizo fue sumamente importante para toda la región. Mucha gente a lo mejor los va a recordar porque salían con pasamontañas blancos por todo el tema de estigma y discriminación, Ujú. y eso fue un icono también, los pasamontañas blancos que cerraban las calles, y entonces todo el mundo empezó a tenerle miedo a las personas con VIH que pertenecían al FREMPAVI, era un movimiento nacional, y estas dos personas me ayudaron para llegar con un médico que era el coordinador de toda eh, la región centro, el doctor, ay, lo tengo en la punta de la lengua,
el doctor Casillas, Casillas no, ahorita me acuerdo, que después se convirtió en muy buen amigo Ok. y le habla al director de infectología, al doctor Pacheco, al doctor Casas, le habla al doctor Pacheco y le dice, lo internas porque lo internas. Que ahí me imagino para situarme otra vez, lo internas porque sí tiene un diagnóstico, porque sí. Estoy viéndolo físicamente que está mal. Ok, Y entonces me internan y me aviento casi un mes y medio en el hospital. internado. En esta batalla de. En esta batalla donde estás fregado porque tu sistema inmunológico está mal y no sabes qué hacer. Y tampoco quieres luchar porque estás luchando internamente, estás fregado y lo último que quieres es hacer eso. Sí, sí, la lucha interna del propio sistema inmunológico ya con eso tiene suficiente, Totalmente. ¿no? Y cuando yo salgo, eh, me tomo un tiempo de estar, bueno, no mucho, como 20 días. Yo doy clases particulares, entonces tenía que activarme porque si no, no ganaba. Y fue sumamente importante porque eso me ayudó a recuperar la salud de manera rápida. Aparte, yo cuando me enfermo, me enfermo. No soy una persona que sea muy enfermiza. Rara vez me enfermo porque cuando me enfermo es que me tira. Ujú. Pero me recupero Rápido. rápidamente. Con todo este proceso, yo decido empezar a cómo podía colaborar con ellos. Ok. Ya traía todo un background de- del tema de la parte política desde la infancia, desde los Ujú, 8 años, ujú. y hablar de derechos. Y después se fue compaginando y de nueva cuenta mi visión de empezar a ser líder. La organización estaba pasando por un rompimiento complejo, donde se divide la organización del FREMPAVI y creamos el BAMPAVI. Ok. Eh, y yo dejo de ser un simple militante o un simple ayudante y empecé a tomar directrices dentro de la organización, de la nueva organización, y ahí me enfrento a otro dilema adicional, que fue, en la organización tenían como estandarte ir a todas las juntas que tenían que ver con VIH. Y aquí hago una puntuación. En VIH existe una política global Ujú, que se llama el MIPA, la mayor participación de las personas afectadas. ujú. Y se desprende de la Declaración de París de 1996 del Sistema de Naciones Unidas, donde los gobiernos firman un compromiso para que las personas con VIH siempre estén presentes en la toma de decisiones. Ujú, ujú, Y México firma ese acuerdo. ujú. Entonces, hay un tema adicional. Donde se dicta una política pública, tiene que haber una persona viviendo con VIH. Ujú, Y peleas por estar ahí. ujú, ujú. Y nada más, para puntualizar por ahí, esto también es un logro y un avance que se vino tejiendo desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil. Completamente. Bien. Y si hacemos un pequeño espacio, ¿por qué el movimiento de personas viviendo con VIH se vuelve muy político? Porque justo pega en una comunidad que era la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad gay, que estaba siendo sumamente agredida por el tema de sus derechos, y hay un movimiento muy político que se ejerce. Entonces, todo este movimiento político se enmarca para defender la lucha contra el SIDA. Entonces, Ujú, las personas que vivimos con VIH y que en ese momento y hasta el día de hoy en México tenemos una gran incidencia en hombres que tenemos sexo con otros hombres, es muy político el proceso. Y por eso es que y es un movimiento que es 100% político, ujú, que la salud debería ser política ujú. y no vista desde la tradición judío-cristiana desde El- la compasión y exacto. voy a ayudarle al fregado, porque seguimos estando fregados con ese concepto. Sí. Entonces, yo ya traía esta escuela, empiezo a ver y pues digo, Caes pues caigo en en. blandito, porque Sí, claro. te empiezas a mover, porque empiezas a hacer política. Ujú, ujú. Y es muy interesante porque en esta organización colaborábamos ya en el CONACYDE, que es el Consejo Nacional, que es un espacio donde se crea la política pública, donde hay representación de la sociedad civil con voz y voto.
hay diferentes comités y se estaba en ese momento elaborando la guía de manejo antirretroviral con presencia de personas viviendo con VIH. Entonces, el Banpavi pide estar en ese momento de la toma de decisiones. Tenían una manera muy complicada de hacer las cosas porque decían que todo el mundo tenía que estar enterado. Yo no creo en la democracia participativa a veces, Ok. porque no te hace crecer Ujú. y no te hace capacitarte más. Y entonces todo el mundo iba sin saber. Entonces, conozco a otro amigo que se llama Marco Basurto, que marca mucho de lo que hoy en día he aprendido con el Seguro Social. Y decidimos, Marco y yo, empezar a retomarlo los dos. Y entonces abrimos un arsenal que tenían en la organización, que era una biblioteca, con un montón de publicaciones sobre VIH. Ujú. Y entonces, cuando yo llego y me siento en este comité, yo no entiendo ni pe idea, Ujú. ni pe idea. Y entonces llegamos y empezamos a leer. Marco Basurto, él es enfermero intensivista, y había sido también delegado sindical, porque era trabajador IMSS, y conocía toda la normativa del Seguro Social. Y eso a mí después me marca mucho. Conozco un grupo de médicos y uno de ellos es un muy, muy buen amigo que es Germán Luna. Y Germán nos dice, vénganse a mi casa y yo les enseño sobre conceptos básicos de VIH. Entonces, todos los jueves a las 6:30 de la tarde llegamos a casa de Germán a que él nos explicara cómo funcionaban los medicamentos, cómo era la replicación viral. O sea, algo que era para los médicos es pan de todos los días, Para... para unos simples mortales era abrir un mundo. Sí, Y claro. después a empezar a entender cómo funcionaban los mecanismos de los antirretrovirales, cómo funcionaba el virus en el organismo. Y yo me empiezo a poner como esponjita y entonces a leer, a cuestionar, a leer, a cuestionar, a leer, a cuestionar. Hay una ruptura de nueva cuenta en la organización Ok. y hay un problema con el Seguro Social y llegamos a una reunión, Marco, Rodolfo y yo, Rodolfo era otro compañero, que él era muy aguerrido y siempre amenazaba y funcionaba. Él tenía su propia manera particular de hacer incidencia, Marco a través de las normas y yo pues como esponjita aprendiendo. Y en esa reunión, por desconocimiento, siempre te dicen que sí a todo, pero nunca te cumplen. Claro. Es uno de los grandes errores que te dicen, queremos 10 camas de hospital. Pues resulta que las camas no se pueden apartar. Pues así lo dice la Ley General de Salud. Ujú. Pero te dicen sí para cumplir. Claro. Y entonces Marco dice, perfecto, hay desabasto de medicamento, quiero que se compre a través del proceso de la compra emergente de bienes de consumo que está en tal norma y aquí está. Los paras de pestañas. Se pararon de pestañas y de la nada sacaron así cajas de medicamentos y le empezaron a entregar a la gente. Entonces algo le digo a Marco, oye, ¿qué es eso? Y me dice, es que el Seguro Social es una institución que es maravillosa porque todo está normado. Ujú. Cuando tú aprendes la dinámica administrativa y técnica del Seguro Social, no tienes que pedir nada porque todo está escrito. Salimos de la organización, entre los tres íbamos a crear un movimiento y nos peleamos por unas carpetas, por unas simples carpetas, que yo siempre he agradecido que hubiera existido esa pelea, y decido articular en el Hospital General de la Raza, que es donde yo me atendía, a un grupo de personas y la denomino derechohabientes viviendo con VIH-Sida del IMSS. Ok. Todo el mundo me cuestionó por qué derechohabientes. Ujú. ¿Y quién se iba a aprender ese acrónimo tan complicado de BBIMSS? Ujú, ujú, ujú. Pero dentro de la lógica de la ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo no soy un pacientito, yo soy un derechohabiente. Ujú. Por tal motivo, yo soy un derechohabiente que vive con VIH y soy
y pertenezco al Instituto Mexicano del Seguro Social porque es mi proveedor de salud. Entonces, desde ahí, incorporar el tema de derechos. Y es romper muchísimos estigmas desde ahí. Y fue súper interesante porque en este hospital empezamos a construir todo un modelo distinto. Me di a la tarea, entre yo y algunos compañeros que en ese momento colaboraban, de conocer la normativa. Y entonces había unos discos, unos CDs, que les hacen las computadoras de hace 20,000 años, y que venían más o menos las normas, por carpetas. Y entonces era estudiarlas, imprimirlas y estudiarlas, y estudiarlas, y estudiarlas, y estudiarlas. Y 2 años nos costó. Y hasta este momento, conforme lo que me vas compartiendo, dos cosas bien importantes. Uno, que me parecen, cómo te adueñas del conocimiento, no nada más del padecimiento, sino de los mecanismos de Y acción. lo vas construyendo de una manera distinta, paralela. Claro. Porque por un lado entender cómo funcionaba el virus, cómo funcionaban los medicamentos, por qué era importante tomarlos, por qué era importante la adherencia terapéutica, y el que no estuviera un medicamento en tiempo y forma estaba corriendo tu vida a peligro, porque no sabías en qué momento ibas a tener falla terapéutica. Entonces se convierten en medicamentos que son sustentos de vida. Por supuesto. Y cómo yo le tengo que exigir al Estado, porque el Estado es mi proveedor de salud por el que yo pago. Entonces entender este concepto a mucha gente le cuesta mucho trabajo, porque piensa que el seguro social te lo regalan. No. Y porque quizás también es un poco más, de cierta manera, cómodo cuando estamos desde la perspectiva de una condición de salud, tener una visión paternalista en donde alguien más va a resolver mi conflicto a yo apoderarme de O las porque soy riendas. pobrecito, la gente me tiene que ayudar. Ujú. Y no iba por ahí. Fue interesante porque con esta primer pareja conozco, y él era amigo de muchas personas que estaban inmersos en el movimiento de lucha contra el SIDA en México. Y entonces me reencuentro con alguien que para mí fue un maestro, fue un amigo y que marcó mucho, que es Arturo Díaz. Porque antes que todos nos reencontramos y empezamos a colaborar. Y fue sumamente interesante porque Arturo Díaz es el artífice de la lucha casi contra el SIDA en México. Ya falleció hace algunos años, pero él tenía una mente sumamente cabrona. Tenía un pensamiento crítico, tenía una manera de hacer incidencia política guau, y tenía una visión estratégica fenomenal. Y otra compañera que es Silvia Panebianco. Ujú. Silvia Panebianco, ella es una argentina nacionalizada mexicana que estuvo luchando con la represión argentina en su país, exiliada en México. Y Silvia, algunos recordarán el caso Cavallo, ¿Qué es? del registro de automóviles que después se descubrió que era uno de los grandes militares que torturaba a las personas en Argentina. Ujú. Bueno, Silvia y con otras amigas hicieron ellas la detención y el seguimiento de todo este proceso. Ok. Y Silvia es la pionera de hablar de los derechos humanos para las personas viviendo con VIH. Ujú. Ella, trabajando en el CONACIDA, que hoy es SENSIDA, Ujú. se atrevió a demandar al Estado para garantizar el derecho a la salud de las personas. Ellos pusieron el primer amparo junto con Pedro Morales para poder garantizar acceso a medicamentos cuando no existían. Y Silvia fue mi gran maestra en temas de derechos humanos, Ujú. aparte de una excelente amiga junto con Arturo. Entonces, yo incorporo a este pensamiento el conocimiento de la ley, el conocimiento de la norma del Seguro Social y algo que siempre adolecía mucho a las personas viviendo con VIH, que es el conocimiento técnico. Ujú. Porque yo me seguí formando y hasta el día de hoy soy de los pocos activistas que soy muy técnico en el conocimiento clínico de la enfermedad.
Yo nunca digo, y siempre lo pongo, yo no quiero ser médico, porque yo no prescribo, Ujú, porque entonces estaría violentando la ley. Yo lo que hago es discutir sobre los temas clínicos en los lugares donde se tiene que tomar la toma de decisiones, ujú, con conocimiento previo. exacto. Ujú. Y entonces, pues se combinaron el aceite y el agua con las ganas. Y fue muy interesante porque empezamos a generar un montón de cosas. Y de ser una organización chiquitita de un hospital, empezamos a trabajar en el propio hospital para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Y la organización se va convirtiendo en un referente de la Ciudad de México, después de una zona mucho más amplia, después hacer acciones a nivel nacional y desde hace muchos años también hacemos acciones a nivel internacional. Y todo esto en mancuerna con el propio sistema de salud. En mancuerna a veces y a veces no. Para mí, mi bandera en la política son los derechos humanos. Y si alguien lo hace mal dentro del gobierno del que sea, nos vamos contra él. Ok. Fundamentado, todo bien Todo estructurado, sustentado, sí, todo claro. sustentado. Claro. Algo que a mí me ha ayudado mucho y que en eso le he ganado muchas cosas al Seguro Social, muchísimas, son muchísimas, es siempre tener documentado todo. Y eso me lo enseñó Silvia. Ujú. Si no tenemos documentado los perros de la burra en la mano, al 100% es un caso que se cae. Entonces, el 99.99 de los casos que presentamos al Seguro Social, nunca nos dicen no. ¿Por qué? Porque está plenamente documentado. Y toda esta red de influencia que has ido tejiendo primero a nivel súper local, luego con más amplitud hasta llegar al ámbito nacional e internacional, ¿cómo ha sido ese camino para ir diseminando justamente el conocimiento? Ha sido complejo porque estamos inmersos en una manera distinta de asumir los derechos. Ok. Porque nos cuesta trabajo reconocer que somos sujetos de derecho. Nos cuesta trabajo que somos sujetos de poder ejercer la ley, porque siempre esperamos que va a haber algo que nos va a aplastar. Y yo a esto le llamo el síndrome de la sopa caliente. A ver, cuéntame. Cuando tú llegas a un restaurante y tú pides que te den la sopa caliente, la gente prefiere tomársela fría por el miedo a que tengas una represalia. ¿Cuál es? Que te esculpan el plato. Ujú. Y entonces vives con el miedo de reclamar algo por lo que tú estás pagando. ¿Y cómo has hecho afrenta a este síndrome de la Si me escupen a mí la sopa y me doy cuenta, me vuelvo a quejar. Y la ley me asiste. Porque dice la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que si tú, después de haber puesto una queja, una demanda o demás, hay una acción en contra, el perpetrador puede ser sujeto de cárcel. Yo siempre pido la cárcel. hasta sus últimas consecuencias, No me importa. llevando el A mí no me importa. Ujú. Bien sustentado. Porque estás violentando la ley. Ujú. El discurso cambia. Completamente. Ay, es que te van a amenazar. Nos han amenazado tantas veces. Cuando te matan, te van a matar. ¿Qué es lo que hacemos? Hacer públicas las amenazas. ¿Y cómo has hecho también público todo este conocimiento? Porque también me platicabas acerca de un instrumento muy interesante por ahí que publicaste, si no me equivoco. Yo no lo publiqué como tal. A mí me invitaron a formar participar. parte. Almudena Cejo, que es una doctora en política pública y es una experta en transparencia y rendición de cuentas, que fue secretaria del Bienestar en la Ciudad de México. Cuando yo la conozco a Almudena, la conozco por el CIESAS. Nosotros fuimos especialistas también en vigilancia ciudadana porque había que entender cómo se compraba y nos hicimos expertos en vigilancia ciudadana, es decir, a través de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información, utilizarla para garantizar muchas cosas. Entonces, somos expertos en vigilancia ciudadana Ok.
utilizando la ley de transparencia. Somos expertos en farmacovigilancia porque nos hemos hecho expertos para entender todo el contexto de por qué es importante reportar un posible efecto adverso a un fármaco. Nos hemos hecho expertos en farmacoeconomía para entender por qué es importante hablar de costos y por qué es importante hablar del costo-beneficio y cuánto te puedes ahorrar de hacer una política bien establecida y cuánto te vas a ahorrar por las pensiones o por las incapacidades. Hemos aprendido a hablar de farmacología para entender cómo se construye un medicamento y por qué pedimos medicamentos de calidad. Yo no entro en esta discusión de que si son buenos los genéricos o los innovadores. El medicamento tiene que tener una base general que se llama calidad de medicamentos. Y de ahí para abajo. Y hay medicamentos genéricos intercambiables de excelente calidad como innovadores. Y hay medicamentos malos, innovadores y genéricos. Exacto. El techo es calidad de medicamentos. Y puede haber circunstancias donde algunas personas, por su organismo, pueda generar algún posible efecto adverso atribuible al fármaco. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de farmacovigilancia. Entonces, nos hemos hecho expertos en diferentes campos. En muchos temas, y eso nos ha permitido estar siempre en el centro de los procesos. Y nadie más te puede decir, no es cierto, o te puede contar una historia falsa. Porque entonces utilizas todo el conocimiento y cada vez que se nos llega una cosa nueva, es un proyecto nuevo. Y es estudiarlo al 100% para entender y hablar desde ese campo de acción. Y porque ahí, a ver si estoy haciendo la lectura adecuada, pero desde ahí ya te vuelves un experto porque tú estás viviendo el padecimiento, la condición de salud, te vuelves un experto en el campo o en las diferentes materias. Pues le llaman expertos. Y te profesionalizas al paciente. Primero profesionalizo yo y después cómo comunicamos. Pero aquí entramos en un proceso donde nos cuesta trabajo asumir que somos sujetos de derecho. Desde ahí, con este conocimiento, conocemos a Almudena. Yo también estaba compitiendo para formar parte de una red de emprendedores sociales que es Ashoka, que es un movimiento global. Y a ella le invitan a través del CIESAS a hacer la guía del paciente participativo a través de la Fundación Pfizer. Y ella conforma un grupo editorial muy interesante con Claudia Blor, que es una editora de libros infantiles, y con Ana Piñó, Elena, que es una persona que vive con acromegalia, Ana Piñó, que es la diseñadora y también aportó mucho para el conocimiento, y nos dice, para mí ustedes son el equipo perfecto para hacer la guía del paciente participativo. Ninguno de los cuatro nos conocíamos. ¿Y los cuatro habían tenido alguna condición? De alguna manera habíamos tenido algún tema con la salud. Y después buscamos si tenemos un hilo conductor. Que nos gustaba el mezcal, el agua y algún tema adicional. Y fue sumamente interesante porque eso nos permitió recopilar mucha información sobre lo que yo ya tenía algunos años observando qué es lo que ocurría en el sistema de salud. Y eso nos permitió construir todo un mundo de información que nos daba para 4 libros y poder hacer la guía del paciente participativo, que fue lanzada en su momento para ayudarle a las personas a poder entender y comprender por qué es importante hablar de derechos, por qué es importante reconocer al sistema de salud, por qué es importante ser un paciente informado, por qué es importante tener un diario de salud, por qué es importante recobrar la relación con el médico, por qué es importante entender que no todo es San Google, por qué es importante compartirle al médico lo que realmente tienes y no estar en la sala de espera consultándole a las personas que nunca conocen, pero te van a recomendar porque hiciste clic con ellas, desde el agua de clacote, pasando por la uña del tiburón y terminando con la pastilla maravillosa que curó mi abuelita hace 120 años. Claro.
Y que eso sucede hasta el día de hoy. Y aparte de todo eso te lo venden en abonos. Y lo compras. Pero tú nunca le dices al doctor, no te entendí. Y cada vez lo refuerzo más. Hace 3 horas, alguien le explicaba lo importante que es que lleve las anotaciones cuando su familiar estaba hospitalizado para que todo el mundo comprenda qué es lo que le están haciendo y cuál ha sido la evolución de la persona. Ujú. ¿Y cuál es el resultado esperado de esta guía al aplicar la Que no guía del leemos en paciente México. participativo? Pero el resultado esperado, si yo soy un paciente que me imagino no está acotado nada más a VIH, sino No, también a no. cualquier Ojo, estamos hablando de la salud en en general. general. Si yo soy una persona que me acerco a la guía del paciente La gente no lee. participativo, no lee. No leemos. ¿De qué otra manera podemos hacer llegar? Me parece que es un documento sumamente valioso. Bueno, pensamos que las organizaciones iban a encontrar. Les da flojera leer. No, Luis Herán, es que tú eres único y irrepetible. ¿What? Por eso a mí me saca mucho mis casillas cuando me dicen, es que tú sabes mucho. No, yo me he esforzado por conocer. Ahí está el conocimiento. Disponible y accesible y ¿Por cómo... qué no lo utilizas? No tienes que ir a comprar un libro. Entras a internet y están todas las normas. Están todas las leyes. No, es que qué flojera. No. ¿Eh? Y me parece que ahora en esta época en donde tenemos acceso a muchísimas A ver, muchísima información. hoy en día puedes descargar el libro en un celular. Hasta de los de 4,000 pesos. O sea, la tecnología la tenemos a tal nivel que la podemos descargar ahí. Bueno, la guía estaba ahí. Bueno, las organizaciones van a hacer la salvación. Ay, no, es que tenemos que aprender de otras cosas. ¿Por qué no mejor nos das un curso tú? Toink. Creímos en el proceso y nos invitan a hacer Yo Paciente Participativo, que son fascículos de 3 folletitos, aún más simples. Muy simples. Que nos costó otro año de trabajo con la misma dinámica. Mismo resultado. Y no se tratará entonces de un tema de formación de líderes. No. En la organización tenemos, y aparte es un buen amigo, el doctor Miguel García Murcia. Él es historiador de las ciencias. Y llegamos a una conclusión. Es parte de nuestra cultura el ser agachados. No importa el estatus social. Porque siempre hemos vivido en un contexto de castas. Los mayas, los aztecas, los teotihuacanos era un sistema de castas, Ujú, donde siempre el fregado tenía que estar fregado ujú, y oprimido. ujú. Cuando llega la Santa Inquisición a México, nos pega la parte más fuerte. Venimos de una opresión y continuamos con otra opresión. Con la independencia y la revolución, seguimos transitando en Sigue lo este mismo. modelo. ¿Por qué Colombia es distinto? ¿Por qué Colombia, la idiosincrasia del colombiano es más luchona? Porque ellos sí tienen un sistema de tutelas para garantizar un amparo sin tener un abogado. ¿Por qué los guatemaltecos sí se han atrevido a meter a la cárcel a un presidente? Y entonces tenemos ahí parte de la respuesta. Que es ahí el activismo. Pero ojo, el activismo también sigue con esa tradición judío-cristiana de poder ayudar al otro porque voy a expiar mis culpas. Y no lo hace desde el ejercicio del derecho. Ujú. Porque normalmente lo que hacen es, con esto yo sé que todo el mundo me va a criticar, es la realidad.
Porque entonces, en lugar de exigirle al Estado, genero un banco de medicamentos, porque entonces yo voy a ser el superhéroe. Y entonces voy a alimentar mi ego, pero no estoy generando un derecho. Ujú. Porque entonces voy a luchar porque haya una camionetita que nos lleve la atención a los pueblos. Porque no le exigimos al Estado y hacer lo que hicieron en su momento los pobladores de Jalpa, en Guerrero, de luchar para garantizar un hospital en la sierra. ¿Cómo hacemos este ejercicio de conciencia de que somos Otra vez, tenemos que entender que somos ciudadanos con derechos con derechos. y obligaciones? Totalmente. ¿Cuántas veces nos atrevemos a poner una queja? Y entonces seguimos con este México tan complejo, porque nos da miedo. Completamente. Es que no pongo es que se van a tardar 50 días en responderme. Pues bueno, y hay que generar presión para que se haga más rápido. Y esto ha traído costos Muchos, que has estado dispuesto a pagar y asumir por seguir adelante totalmente, con lo que hace totalmente, congruencia contigo. totalmente. Y desde ahí, Luis, y desde tu experiencia, ¿qué llamado a la acción le darías a diferentes actores del ecosistema de salud? Pienso por ahí cómo esta... Yo te diría, ¿por qué tardamos tanto en hablar sobre el derecho a la salud? Te voy a poner un ejemplo. Yo hace algunos años con otras personas formamos la red de acceso. Ujú. La red de acceso era un movimiento que fue ejemplo para muchos en Latinoamérica, porque era la primera red que aglutinaba diferentes padecimientos para hacer política pública. Y entonces la red de acceso se convirtió en algo muy importante. En el sexenio pasado, fuimos la única organización que estuvimos documentando los costos de los recortes presupuestales. Mm, Más de 45,000 millones de pesos. A mí me da mucha flojera cuando dicen, y ojo, y eso sí quiero que quede muy claro, mi única bandera política son los derechos humanos. ¿Cómo querían que tuviéramos un sistema tan madreado, porque no hay otra manera de decirlo, cuando veníamos de 45,000 millones de pesos que le quitaron al presupuesto? Cuando el doctor Narro no hizo absolutamente nada. Cuando el doctor Narro defendió el presupuesto universitario, pero no defendió el presupuesto de la salud. salud. Cuando el Salomón Chertorinsky permitió, él siendo comisionado del Seguro Popular, el saqueo al Seguro Popular por parte de los gobernadores, siendo la caja chica de estos, con el mal modelo de gestión que existía para los reembolsos. Ellos también tienen parte de responsabilidad en estos procesos. Yo con esto no estoy diciendo que se esté haciendo mal en o que se esté haciendo todo bien. Ahí tenemos lo que pasó con la compra del Insabi Lunops, que fue la peor tontería que pudo haber existido en México. Pero si te fijas, traemos, y porque tampoco recuperamos la memoria histórica, traemos décadas de arrastrar Arrastrando modelos ineficientes. ineficientes. Es la única oportunidad que tenemos de hablar de un sistema unificado de salud, es la única. Yo le estoy apostando a trabajar ahí para construir el modelo de atención de VIH. Ah, no. Ya hay algunos médicos de institutos nacionales que dicen que ellos no se quieren ir al Seguro Social porque es la peor pesadilla. Y entonces, para llegar a esta incidencia y comenzar a limpiar esto que venimos arrastrando de sistemas ineficientes, ¿crees que una buena solución sea insertarse cada vez más en la incidencia de la política pública desde la sociedad Pero civil? entender que es política pública. Yo no hago política pública. Ujú. Porque hay que entender qué es la política pública, que es un programa de gobierno, y yo hago incidencia en la política pública, que es distinto. Ujú. La política pública la hace el Estado, Ujú. para después construir un programa de gobierno, al cual yo lo voy a vigilar.
Pero yo puedo estar inmerso en todo ese proceso. Pero nos cuesta mucho trabajo. Yo te puedo decir que hoy en día hay organizaciones que dicen, ay, es que trabajar con el IMSS, qué flojera. Es que tú ya te los conoces re bien. Tenemos más de 20, este año cumplimos 20 años de que se fundó DB-Beams. Ujú. Cuando nosotros tuvimos que poner en ese sexenio, en el 2019, 2 de mayo del 2019, cerramos Reforma por más de 4 horas. Y durante más de 2 semanas estuvo en la conferencia de prensa de la mañanera el tema del abasto de medicamentos a VIH. Hicimos una conferencia el 6 de mayo, 5 o 6 de mayo, en las instalaciones de Sencida, ahí en las oficinas de la Secretaría de Salud de la calle de Homero. Y garantizamos que hoy en día VIH tenga un surtimiento de más del 97, del 99% de medicamentos. Eso no se hace gratis. Muchísimo trabajo. Hay muchas organizaciones que hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué el modelo de VIH sí ha funcionado? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con cáncer? ¿Qué pasa con las enfermedades no transmisibles? Te voy a poner un dato nada más para que veas de qué tamaño estamos. VIH tiene compromisos que asume a través del Sistema de Naciones Unidas, que son las conferencias de alto nivel en donde los gobiernos se comprometen de buena voluntad a hacer acciones. Ujú. Desde hace 2 High Level Meetings, yo he hecho que se integren a la política nacional. Y sí, lo hablo en primera persona porque yo lo he hecho. Y lo ha hecho la organización. Hoy el plan de gobierno del sexenio, que desafortunadamente nos tocó con SARS-CoV-2, Ujú. estaban los indicadores que México se había comprometido. En la primera reunión de alto nivel para las enfermedades no transmisibles, el doctor Ángel Córdoba Villalobos se compromete a generar un modelo parecido al CONACYT, es decir, un consejo donde haya participación de la sociedad civil para garantizar la implementación de la política pública para este tema. Y hace lo mismo con el Consejo Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Gracias a la no presión de las organizaciones de las enfermedades no transmisibles, nunca pasó nada. Hay un decreto de creación que está durmiendo el sueño de los justos. Desde el sexenio, donde estuvo el doctor Córdoba Villalobos. 2 sexenios, ¿no? Ya casi 3. Ujú. Donde hay una participación de la sociedad civil emulando al CONACYDA. Yo tengo voz y voto, y así como estamos hablando, yo le hablo al director del IMSS y le hablo al secretario de Salud o al doctor Hugo López-Gatell. Cuando tenemos que hablar fuerte, hablamos fuerte y de frente. ¿Por qué sí tenemos y fuimos vacunados? ¿Por qué sí tenemos medicamentos al 100%? Algo estamos haciendo bien. Eso era lo que hacia dónde iba. ¿Cuál ha sido para ti la... Hacer un movimiento político. Y hoy yo creo que tenemos que ser cuidadosos de que los partidos no jueguen con las organizaciones. Y más en un contexto en el que las organizaciones han sido mermadas? En este sexenio, la aniquilación por parte del Estado ha sido feroz contra las organizaciones. Ha sido feroz. Nosotros tuvimos que reconfigurar nuestro actuar y hoy utilizamos las redes sociales de una manera distinta. Pero estamos inmersos en la creación de en la co-creación de la política pública para muchas cosas. Con el Seguro Social estamos trabajando para mejorar todo el proceso de la PrEP y la PEP, Ujú. que de acuerdo a lo que se decía que no iba a haber ninguna implementación de un programa nuevo, el programa de la PrEP por parte del Seguro Social, podríamos generar que México se convierta en un modelo para garantizar que el sistema de seguridad social más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo
tenga y cambie los nuevos casos de VIH-Sida en México. ¿Qué necesitamos para que eso sea una realidad? Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar y hacer cosas distintas? ¿Cómo nos reconfiguramos? Yo siempre digo que nosotros somos como la humedad. Una vez que entramos, está cabrón que nos saquen. Ujú. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Conocer y reconocer para qué sirven las cosas. Desde ahí, Luis, ¿qué mensaje le das a los diferentes actores del ecosistema de salud, empezando, por ejemplo, por otras Yo creo, organizaciones? Sería muy atrevido de mi parte dar consejos porque ni yo los sigo. ¿Qué nos ha servido a nosotros? Leer, comprender, no quedarnos con una sola versión de lo que nos pueda decir alguien o nos cuente otra persona. Conocer la normativa, conocer los contextos de salud, las modificaciones a la ley, conocer ese andamiaje, conocer a las instituciones por dentro y saber cómo Navegar en ellas. cómo navegar en ellas. Es un modelo que nosotros hoy en día lo estamos compartiendo con otras, como proyectos piloto con otras enfermedades, que ha funcionado de maravilla. Los que han querido hacerlo. Ujú. Al gobierno. Pues es que no hay que tenerle miedo. Porque yo le pago porque ellos hagan lo que tengan que hacer. Y decirles de frente las cosas. Y sustentarlo porque está mal. Y para esta reconfiguración y sobre todo lo mermado que han sido las organizaciones de la sociedad civil, ¿habría algo puntual que decirle? Hay un tema por el que siempre estamos peleando que se llama el recurso. Pues hay que ver, a lo mejor nos toca vender pepitas para hacer algunas otras acciones. Y en el tema de los recursos, me parece que justo una de las premisas de este movimiento es buscar proyectos colaborativos. Colaborativos con iniciativa privada, no necesariamente industria farmacéutica, la iniciativa privada es muy amplia, con otras organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, etcétera. ¿Qué otra manera podemos encontrar nueva, distinta de tener esos recursos que hoy están limitados? Te pongo algo, digo, ¿qué pasaría si las organizaciones y de repente con la fundación de cualquier supermercado grande se atrevieran a capacitar a sus empleados en prevención de cáncer de mama? Es un servicio que se tiene que dar. Págalo. Porque estás educando a tus empleados. Págalo. Y no dar 3 pesos como parte de esa aportación. ¿Cuánto te costaría a ti contratar a un consultor para hacer todo un programa educativo en tu empresa? Bueno, una organización tiene la capacidad para hacer esos programas educativos. Contrátalo y pagarles lo que debe de ser. Vayamos buscando desde la iniciativa privada poder fomentar el cuidado a la salud, Bueno. el derecho a la salud. Pero ojo, ellos también son violadores del derecho a la salud. Las empresas están haciendo pruebas de diagnóstico para correr a las personas porque tienen VIH, porque tienen hepatitis C, o lo que siempre ha ocurrido con las mujeres, las pruebas de embarazo. Ujú. Desde ahí tendríamos que empezar a decir, no más. ¿Cuántas empresas no hacen el outsourcing? Y entonces no contratan a las personas y las tienen ahí. Y hay que empezar también a hablar claro. Porque me da mucha risa y me encabrona que salgan y digan, la salud en este país es una porquería. Ellos también contribuyen a esa porquería. Ujú. Porque le hacen a sus empleados pruebas violentando la ley y los corren por tener una enfermedad que hoy en día no es mortal. Y porque resulta que no contratan a una mujer porque puede estar en estado de tener un hijo. ¿Y eso no es también violación a los derechos humanos? Por supuesto. Bueno, entonces, como sociedad creo que nos falta mucho. Tenemos un camino muy amplio para recorrer en términos de derechos humanos, discriminación, de conocimiento de nuestros derechos. Perfectamente, si somos una población que conocemos de esto, podríamos delimitar nosotros mismos
Pero a ¿Hasta ver, dónde? pero entonces nos habla que tenemos que tener una reconfiguración como sociedad. Correcto. Porque si te das cuenta, por un lado te joden y por otro te joden más. ¿Dónde quedamos en medio de los seres humanos? Pues creo que tenemos un gran trabajo que hacer como sociedad Completamente. y no quedarnos callados Completamente. y empezar a evidenciar la empresa que me está corriendo. ¿Por qué Telcel corre a sus empleados? Y tenemos cómo comprobarlo. ¿Por qué Volaris corre a los empleados que viven con VIH? ¿Por qué Estrella Roja en Puebla hace eso mismo y se ampara siendo hoy en día la línea del estado de Puebla? Y hay un recurso que una persona viviendo con VIH sola le ha ganado a Estrella Roja allá en Puebla. Y es un ejercicio completamente de conciencia y de nombrar las cosas como son De para... nombrar las cosas como son y de luchar por su derecho. Exactamente. Si no, Nos falta mucho, pero entre más nos quedemos callados, entre más tengamos esta postura de, ay, voy a conseguir esto para regalárselo, para que medianamente tenga un medicamento hoy, Nel. A mí me provoca escozor cuando salimos a donar medicamentos que los tenemos guardados y que no sabemos si son medicamentos de calidad. o siquiera si ya están caducos o Bueno, y no. entonces salimos a donar. Chale. Chale. Porque estamos exponiendo a la población. Completamente. Si un medicamento no es almacenado como debe de ser, con temperatura y demás, pierde su eficacia. Y cuando tenemos, digo, ¿qué nos pasó en el pasado sismo de la Ciudad de México del 19 de septiembre? Todo el mundo va a la Cruz Roja y regala, y regala, y regala, y regala medicamentos de una manera, y están ahí en la luz del sol. Ah, Tremendo problema en el que nos podemos meter al querer hacer ejercer una buena voluntad sin un quizás conocimiento mayor. por eso yo digo que tenemos mucho que hacer como sociedad. Y si empezamos desde nosotros mismos a no quedarnos callados. Dos, ¿cómo si me atrevo a ir al sistema de salud para hacer un diagnóstico al año? Ujú. Una vez al año no hace daño. ¿Qué pasaría? Imagínate, si como ciudadanos la colonia X decide que todo mundo va a ir a hacerse una prueba de diabetes, de VIH, de hepatitis C y una química sanguínea. Los ahorros en términos de salud me parece que... Y si eso lo sí, repites cada año, ¿qué estamos haciendo? Una política de prevención primaria. prevención. Ujú. Y se puede diagnosticar enfermedades tempranamente, con un costo menor. Y a lo mejor en 10 años vamos a ver un cambio drástico y el compromiso es pequeño, ¿eh? Muy pequeño. Y me resulta sumamente importante cómo me parece que pueden existir diferentes esfuerzos de manera aislada. Particularmente tengo una experiencia hace unos años participando en una iniciativa, el Tren de la Salud, en donde a través del sistema que hoy tenemos instalado en México de vías ferroviarias, llegar a diferentes lugares dentro del país para hacer precisamente diagnóstico oportuno en términos de cáncer de mama. Si bien se destinan recursos a través de la iniciativa privada y de diferentes empresas y también organizaciones de la salud, cuando me tocó ser parte de uno de estos movimientos fue para mí impactante ver que, por poner alguna cifra, estaban destinadas 200 mastografías al día en una población de Veracruz y al día se hacían 20. ¿Qué dices? ¿Cómo? Gratis a la comunidad y en un esfuerzo económico. Ay, es que no voy. Es que es preferible. No, Diosito proveerá. Digo, lo platicamos al inicio, antes de entrar al podcast. Prefiero no enterarme. Ay, no más vale que me agarre desprevenido. No, pues, está cabrón. Y esto a lo que me lleva es a qué importante es que establezcamos las diferentes sinergias como puntos de unión con las diferentes iniciativas, organizaciones de la sociedad civil, iniciativas privadas, gobierno, población en general, para poder ir
llevando hasta esos cambios que son sumamente necesarios. Hace algún tiempo a mí me invitaron, justo con la guía del paciente participativo, una organización en Monterrey que se llama Susan Comment, a una estrategia que a mí me pareció totalmente revolucionaria. En una de las colonias más pobres de Monterrey, la dividieron en cuadrantes, emulando a los chismosos del sistema cubano. Pero ellos lo hacían con mujeres de la comunidad que eran conocidas por sus dotes de comunicación. O sea, la chismosa. Y las capacitaron para ellas llevar de la mano a las mujeres al centro de salud Ujú. para hacer diagnósticos de cáncer de mama. 2 años después me invitan para trabajar con la jurisdicción sanitaria, con el centro de salud y con este grupo de mujeres, donde ellas se habían convertido En advocates. en promotoras de salud, hombre. Y entonces ella, la que iba al mercado, en las tortillas, hacían esas acciones comunitarias de salud. ¡Qué chingón! Claro. Por eso te digo, si nosotros como ciudadanos, en mi núcleo más cercano, yo no te voy a decir que lo hagamos con 10 personas. Nah. A ver, las películas son bonitas, la cadena de favores. A ver, en nuestro entorno, sin ir más lejos, en nuestro entorno, hagamos esas acciones. Completamente. Ni en mi entorno, conmigo mismo. Claro, empecemos por nosotros mismos para ser congruentes. Sería bien interesante. Sería bien interesante y invitar a que a que quienes nos escuchen hagamos este tipo de iniciativas en pro de buscar. Está en cada uno de nosotros. Así de sencillo. Completamente. Te pongo otro dato que a mí me asusta. Casi el 10% de la población en México decidió no vacunarse contra SARS-CoV-2. Es su derecho, sin duda. Y también es un derecho que se lo carguen las tías de las muchachas. Por supuesto. O sea, que se los trague la calaca. Están en pleno derecho. Ujú. Casi 10 millones de personas o más se van a morir. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Para mí es un ejercicio de responsabilidad. ¿A quién le echamos la culpa? Es bien importante que la gente se vacune. Completamente. Que no hay vacunas. Bueno, para eso están las redes sociales. No hay vacunas en tal. Aquí está nombre y apellido, la foto de que me negaron la vacuna. Y poner su queja por escrito. Por supuesto. Y entonces, en resumen, Luis Adrián, si voy sacando conclusiones o para llegar a conclusiones, en términos de la salud, volvernos responsables, conscientes. Aprender. Yo más que volverme responsable, porque pareciera que somos los papás, Ujú. que se nos quite el miedo a aprender. La información está ahí. Si uno busca derechos de los pacientes, te van a salir los artículos de la Ley General de Salud, el 87 bis, si no mal recuerdo, que consagran estos derechos. Ahí están. Y hoy tenemos la bondad de las redes sociales en donde, si bien es cierto, un problema en México es que no leemos, podemos tener acceso a diferentes formatos como este, que es un audiovisual, en donde podemos empezar a generar este tipo de contenido para diseminar la información y de ahí aprender. No irte sin que te den tu medicamento. Si en la clínica del Seguro Social, del ISSSTE, de donde sea, no te dan tu medicamento, digo, está bien que uno se enoje. ¿Pero para qué le mientas la mamá de la farmacia que tiene la culpa? No te va a resolver nada eso. Entonces, ve a la coordinación de abastecimiento. Todos los hospitales tienen una coordinación de abastecimiento y una unidad médica de atención. La más simple del país tiene un coordinador de abasto o el subdirector administrativo. Él es el que te va a resolver. Te voy a contar una anécdota. En muchas clínicas del Seguro Social pusimos, nosotros pusimos hace más de 15 años, carteles que dicen, si no te surten tu medicamento, vas a la dirección del hospital. No leemos ni eso. Sí, sí me ha tocado. Y me ha ver. tocado decirle a las señoras, vaya, ay no tengo tiempo. Ay, es que va a ser bien tardado. Zócalo. Si no lo haces tú, que eres quien vive con el padecimiento, ¿quién lo va a hacer por ti? Entonces, cuarto punto. Cuarto punto, ¿cómo aprendo
a garantizar un diagnóstico desde mi propia persona. Una vez al año no hace daño. Así como nos chingamos una chela, nos vamos por los tacos, andamos juntando para el concierto de Luismi, que está re bueno, que yo quiero. Y que A está ver quién me sold out. invita. Ya las imágenes que están en internet, y no sé cuándo salga esto, pero las que están ahí del primer concierto ayer en Argentina. En Argentina. Bueno, ¿qué te dijo? Envidia de la mala, porque no hay envidia de la buena. Ahí si alguien invita, móchense. Patrocinios aceptados y bienvenidos. Móchense para ver a Luismi. No nos cuesta nada. Una vez al año. ¿Quieres que sea significativo y que renaces y demás? Pues el día de tu cumpleaños, un día antes te haces todas las pruebas. Para finalizar el año. Cerrar el ciclo y abrir uno nuevo. Ponlo tú como quieras. Sí. Para que la Santa Trinidad se apodere de mí, como quieras. Desde ahí ya empezamos a cambiar. Sin duda. Luis Adrián, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento ha sido una verdadera cátedra la que nos has dado el día de hoy y no me queda más que nuevamente agradecer por el conocimiento que nos compartes. Creo que justo para eso la información se vuelve conocimiento cuando se comparte y lo que nos has traído el día de hoy es sumamente valioso. Las puertas abiertas de este espacio para cuando quieras No, venir. muchas gracias. Les vamos a dejar aquí las redes sociales. Estamos por lanzar una campaña que se llama Conoce y Actúa sobre VIH y otra sobre hepatitis C. Ya tenemos el medicamento de hepatitis C, cura. Luchamos en su momento para garantizar el acceso a la cura de hepatitis C desde DBVIMS. Es importante que la gente se haga una prueba de hepatitis C. Se cura. Ya es curable. Ya es curable. Importante. 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento y te curas. Te cambia la vida. En serio, háganse una prueba de hepatitis C. Y si salen el medicamento es gratuito. La cura. Se vale. Wow. Si las personas viven con VIH, háganse una prueba. Y quitemos ese estigma de yo ser el responsable de la salud y la prevención de los demás. No. Si yo tengo un diagnóstico, estoy tomando medicamentos en tiempo y forma, la OMS acaba de sacar de nueva cuenta todo un compendio, que también aquí se los vamos a dejar, con información científica donde se vuelve a recomprobar que si tú estás con carga viral indetectable, no transmites la infección por VIH. Hay que romper este estigma. Yo no soy el responsable de la salud de las personas con quien tengo relaciones sexuales. Cada uno es el responsable de su salud y de su prevención. Yo tengo la capacidad de decir no, pero también hoy en día yo no transmito el VIH si estoy controlado. Exacto. Y tampoco le tengo que estar demostrando al mundo que tengo carga viral indetectable. Porque no lo hace una persona que vive con diabetes y no es una persona que vive con... Es exactamente lo mismo. Hay que quitar ese estigma. El medicamento es gratuito. No se te acaba la vida. Es importante diagnósticos oportunos. Sí, ya no es lo mismo que lo que vemos en las películas de los años 80. Sí lo estamos viviendo porque la gente está llegando demasiado tarde. En términos del avance tecnológico en cuanto a las opciones terapéuticas, ahí están. Hay una sola pastilla al día. El tratamiento de última generación está disponible en el sistema público de México. Gratuito. El 99% de toda la atención de VIH es pública en México. Es bien importante. Sin duda. Y así de importante me parece también seguir colaborando, como en estos espacios, igual con las diferentes instituciones, con la sociedad civil. Entonces, micrófonos abiertos para regresar cuando quieras hablar, por ejemplo, de hepatitis, de la importancia que tiene. Cuando gustes, si quieres hacer, podemos hacer toda una serie de cómo prevenir y cómo atendernos rápidamente si estamos cursando por temas de las hepatitis, porque no nada más es la C, es la A, la B y la C. La A está también vinculada al tema sexobucoanal. Hay vacuna, váyanse a vacunar. Los hombres que tienen sexo con otros hombres, a los que les gusta hacer sexo bucoanal, sean hombres o mujeres, la vacuna de hepatitis A está disponible en el sistema público. Vayan a vacunarse. Mamás, lleven a sus hijas a vacunarse de VPH, por favor. Por favor, no puede ser posible que se estén quedando
vacunas sin aplicarse en hombres y mujeres que viven con VIH. Mujeres hasta los 45 años se pueden vacunar contra VPH y hombres hasta los 25, que están disponibles en el sistema público. También les podemos dejar aquí abajo las ligas donde está el marco normativo para hacer eso. Sí. Ahí viene una temporada de influenza. Hay que vacunarnos contra la influenza, neumococo, y vacunémonos si no nos hemos puesto ningún repuesto de SARS-CoV-2. De SARS-CoV-2. Ahí está. Ya se comprobó que la vacuna Abdala sirve. Póngansela, por favor. Pónganse las vacunas. Es bien importante, de verdad. No nos cuesta absolutamente nada y ahí están. Y si no te vacunaste contra SARS-CoV-2, hazlo. ¿Quieres vivir? Hazlo. ¿No lo quieres hacer? También es tu derecho. Cada quien asume sus responsabilidades. Nada más ahí deberías de poner no me vacuné, yo soy responsable de que me cargue la tía de las muchachas. Y lo firmas, para no echar culpas ajenas. Sin duda, Luis Adrián. Muchísimas gracias. Un privilegio haberte tenido por acá. Nada más para que no se nos vaya, tus redes sociales, ¿en dónde te encuentran? Me encuentran en todas las redes sociales. Ya no sé si es X o Twitter, cómo se llame ahora. Es LAQC. La de BIMS también. Tenemos la otra organización que es Salud, Derechos y Justicia, que es SDJ-AC. En Instagram estamos igual en todas las redes sociales. En algunos hablo más de activismo, en otras hablo de todo y nada. En las de la cuenta de la organización es 100% de VIH. En la de Salud, Derechos y Justicia estamos empezando a reactivarla con este nuevo modelo para hablar de otras enfermedades. Y ahí nos pueden encontrar. En la fanpage también de las dos organizaciones, ahí están. Y las vamos a dejar aquí por si no se las han aprendido. Aquí las dejamos y agradecemos mucho el tiempo también de quienes nos siguen en nuestros canales. La mejor manera de apoyarnos para que esto siga es regalándonos un like, compartiendo, suscribiéndose y diseminando la información. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, buena noche, buen día, buena madrugada. Buen mes. Todo. Gracias. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.